favor. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Fórmula, un nuevo miércoles de Fórmula. Tenés la computadora, el audio abierto, hecho, es cierto, ese sí, te lo estamos diciendo. Ah, el celular, ahí va. Bueno, arrancamos una nueva Fórmula de miércoles. Hoy vamos a hablar de política, es algo que a Lucho y a mí nos encanta y traemos muchos invitados para hablar de política y hay mucha cosa para comentar. Ahora en un ratito nada más empieza a votar la investigadora finalmente en la Cámara de Diputados sobre la compra de la estancia María Dolores, de ese y otro montón de temas. Vamos a hablar con nuestro entrevistado de hoy que se lo vamos a presentar en un ratito. Qué cosa esa de que nos encanta hablar de política. Y bueno, tenemos el somos centenarios periodistas de bueno, tampoco para sí, hablar por vos. Yo tengo un poquito menos. Centenarios años de periodismo y bueno, a algunos les parece un poco aburrido, pero a nosotros nos encanta. No. Y por supuesto a nuestros clientes también. Cuando digo clientes digo a los invitados. Claro, exacto. Clientes a los invitados. Quiero recordarles antes de recibir al invitado del día de hoy que estamos en vivo por el canal de Trimax Live y después por supuesto nos van a poder ver on demand por el canal de Trimax Live, también por el canal de YouTube de La Fórmula y también por el canal de Spotify de La Fórmula. Y por supuesto los mejores cortes que se presenten para la ocasión se van a ver en las cuentas de TikTok, de Instagram y de X antes Twitter. Y por supuesto eso. La novedad que hemos estrenado hace un poquito con mucho éxito. ¿Sí? Éxito. Todos los medios del mundo están hablando de eso. Nadie lo hizo nunca. Nadie lo hizo nunca. No. Bueno, yo no lo había visto. Ah, dale. ¿Qué? No, yo no bueno, lo había visto. Okay. ¿Vos lo habías visto? ¿Dónde? No sé, no me acuerdo. Ah, bueno. Estoy segura que hay Bueno, otros. pero tenemos una camarita acá. Cuando salte un título que nosotros veamos que es fuerte, le pegamos. Vos cuando veas uno, le pegás. Y si el invitado considera que ha dicho algo que nosotros no le acá. No hemos identificado. No hemos identificado como lo que para él es un buen título, puede venir la campanita, que no se me atraviese todo acá porque tengo la computadora, es un lío. Pero puede pedir la campanita, se la hacemos correcto. Conrado Rodríguez te hizo así, te hizo. Sí. Y a Sabini también se le alcancé para cuando en un momento entendió que había metido un título. Pero bueno, Paula, antes de ir a la entrevista, ¿tenés algo que comentar? Sí, les comento. ¿Alguna reflexión? No, reflexión. ¿Una editorial? No, ya está, editorial. Basta. Vos de editoriales. Basta. Ya hiciste una editorial que yo lo que lamento es que no la hayas hecho acá. Bueno, vamos, amiga. Se dan cuando vamos, se dan. Amiga, vamos. Ya van a venir otros momentos. Bueno, queremos comentarles que el bus turístico de Montevideo no es solo para extranjeros. CUTSA invita a todos los uruguayos a que se den una vueltita en el bus turístico. Pueden usar la STM para eso. Vas a encontrar lugares atractivos de Montevideo. Los ómnibus son 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente. Y además, como siempre les decimos, podés recorrer toda la ciudad subiendo y bajando todas las veces que quieras en las distintas paradas que el ómnibus te va mostrando. Acá en el Zócalo tienen el código QR para conocer toda esta información, así que como ya sabes, CUTSA siempre te lleva a conocer la ciudad y además es un paseo espectacular porque los ómnibus son divinos. Bueno, y ahora, Sí. a partir de este momento, Sí. presentamos la entrevista. Sí, señor. Está con nosotros el diputado Juan Martín Rodríguez, integrante del Partido Nacional de la lista 71. Es integrante del Parlamento desde el año 2020. Ya dijimos, pertenece a la 71. Una de las listas o uno de los sectores del Partido Nacional, que fue el sectorazo del Partido Nacional y que ahora pelea por su lugar con otros que se han separado. ¿Sí? No lo trate de segundo. No, él no tiene nada que ver. No, bueno, el herrerismo fue una corriente muy importante. Sigue siendo. Ahora están un poquito. Un poco más, pero tienen que sigue volver siendo. A levantar. Bueno, Juan Martín Rodríguez, bienvenido. Ya no se está mirando con una cara de. Oh. No, tranquilo, un placer. Paula, Bicho, muchas gracias por la invitación. Soy el mismo de la placa, del flyer, de la invitación. Pasa que las cámaras hinchan. El Bicho agarró una foto de hace más o menos 6, 7 años, con algún kilo menos canas también, pero soy el mismo. Así es la vida, no pasa nada, las fotos vamos cambiando. Juan Martín, ¿sabes que hace 2 semanas estuvo ahí sentada en el mismo lugar la diputada del MP, Julieta Sierra, y dijo que vos sos su opositor favorito? Bueno, me lo dijo también, lo hablamos.
A ver, creo que en el debate parlamentario una cosa que no se puede perder nunca la perspectiva es que más allá de las ideas, lo importante es con la convicción y el fervor que uno las defiende. Cuando defiende a alguien que está de acuerdo con lo que vos pensás, pero sobre todo también cuando alguien lo defiende que no está de acuerdo. O sea, yo soy de las personas que me gusta tener enfrente en el debate a quienes te alimentan y te ayudan a que vos también te esfuerces. Porque si no, si el Parlamento fuese un monólogo a ir a escucharse lo que uno tiene para decir, sería sumamente aburrido. Creo que es muy importante tener justamente ese contrapunto. Y la verdad, en este año y poquito, Julieta se ha ganado un espacio en el Parlamento, en la bancada oficialista, ha estado en temas muy importantes. Y eso nos ha tenido en varios temas que hacer contrapunto. Pero la verdad es muy interesante, lo celebro y ni que hablar. Los puntos que estamos de acuerdo, ahora que el secretario de la Presidencia habla de abrir el capital privado, las empresas públicas. A ver, no estoy escuchando la campana. Ahora que el gobierno habla, y permanente, que el gobierno habla de llevar al derecho privado, del capitalismo popular, a lo Thatcher, en los 80, habla de eso, lamentablemente 40 años más tarde, ¿no? Pero lo habla al fin. Seguramente con la diputada Sierra vamos a tener muchos puntos en común. Esperemos que el gobierno y en particular el MPP esté dispuesto a ir a fondo con esto, no solamente algo cosmético, ir a fondo. Ya hicieron un ensayo con Valetines durante el gobierno de Mujica, que salió bien y no es la primera vez que lo conversan. ¿Sí? Yo creo que el Pacha, no sé si es la primera vez que lo escucho decirlo, capaz que a nosotros se nos borra, pero ya había habido un ensayo con esto. Está bien, hubo tal vez operaciones muy puntuales, cosas muy concretas. Yo creo que vamos a esperar a ver si ese titular se convierte en una propuesta de negro sobre blanco. ¿Y por qué no lo hicieron ustedes? No, bueno, nosotros primero, en el año 92 hubo un plebiscito, un referéndum sobre la ley de empresas públicas, que en buena medida, una de las cosas que volteó es lo que hoy el secretario de la Presidencia está proponiendo. No se puede. Entonces, a eso lo que llevó, lo que generó, es que la discusión, si uno repasa los artículos que fueron derogados o anulados por el referéndum, uno de los artículos justamente hablaba de la posibilidad que los funcionarios, pudiese haber inversores privados, no solamente el Estado y un inversor privado, sino también funcionarios al momento de un porcentaje, se hablaba de hasta un 8%. Entonces, no es una discusión nueva. Creo que, ahora después, durante varias décadas, el debate en cuanto a la propiedad de las empresas públicas se abandonó. Se llevó más por el camino de la gestión, de quién debería gestionar, y de ahí lo que no es nuevo son las hijas y las nietas de las empresas públicas, ¿no? Las empresas de derecho privado, que Antel, ANCAP, UTE, y que prestan un servicio, y en algunos casos muy bueno, bajo derecho privado. Bueno, yo creo que ha llegado el momento, y lo decíamos hace algunas semanas en un tema que todo el espectro político, salvo Identidad Soberana, estuvo de un mismo lado en relación al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo lo dije en la discusión de la comisión y lo dije luego en el plenario, más allá de compartir, por supuesto, los temas de fondo. Yo lamento que el Uruguay haya, entre las cláusulas que incluyó, la excepción del tema monopolios. O sea, yo creo que era un momento para que los monopolios públicos llegaran a su fin en Uruguay. O sea, y es un tema que se va a volver a plantear. Yo digo, no es casualidad que el secretario de la Presidencia lo plantee ahora. ¿Por qué? Porque si vamos a dar pasos en relación al RCEP, el RCEP y al Acuerdo Transpacífico, acuérdense, el tema de la propiedad y la gestión de las empresas públicas va a estar arriba de la mesa. Porque para incorporarse a esos acuerdos, a esos ámbitos multilaterales, básicamente tratados de libre comercio, Uruguay va a tener que abandonar esa lógica, que es la lógica que durante todo el siglo XX y hasta ahora en el siglo XXI ha sido la que ha imperado. Yo no quiero decir que esa sea la razón, pero casualmente se da en momentos donde Uruguay decide avanzar sobre el RCEP
tiene que dar pasos en el tiempo cercano en relación al Acuerdo Transpacífico, no me extrañaría que tenga algo que ver con eso. Acá estaba recordando que Mujica lo propuso incluso en el año 2009. Se concretó a través de Valentines, que era los campos eólicos. Y los campos eólicos. Sí, pero era por fuera de UTE, digamos. Y Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores histórico, digamos, siempre ha estado apoyándolo, conversando. Bueno, no han tenido. Ahora, vos esto lo votás con las dos manos. Bueno, vamos a esperar que esto se plantee negro sobre blanco. Ahora, la idea, conceptualmente estamos de acuerdo. Es más, algo así como fue Valentín, que la gente fuera y pusiera, creo que hasta $2.000. Está bien, pero a ver, bicho, el tema ahí no es una cosa, ¿viste cuando tomás una pastilla que no te cura, sino que es simplemente un placebo? Sí. El tema no es para ver qué hacemos con los $2.000, porque no es solamente hasta $2.000. Se ha dicho, en este caso hablaba 5, 10. Por eso, el tema es tener la posibilidad de dar una herramienta donde el ciudadano, el contribuyente, pueda tener una inversión que no sea simplemente plancharla en el banco o en el colchón de la casa, sino que pueda tener un rédito. Y eso no estamos hablando solamente si tenés $1.000, $2.000. Capaz que tenés producto de tu esfuerzo, el laburo, ahorraste $10.000, $15.000, $20.000, $50.000. Más todavía incluso. Y bueno, sí, y hay que ir por eso. Ahora, no somos nosotros los que hemos formulado la propuesta en este momento. Es el gobierno. Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar. Por eso les digo... vos irías un poquito más. Vos irías, topes más altos. Es que el gran problema, vamos a hablar con sinceridad. El uruguayo, cuando mira al Estado, no ve a una entidad en la cual pueda confiar sus recursos para la inversión. Sí. En todo caso, sí ve a una aura protectora, ¿tá? O sea, por algo el Banco República es el banco público con mayor premiación internacional, reconocimiento, por la confianza para el ahorro. Ahora, las inversiones privadas, las inversiones, no se dan a través, en gran medida, del Banco República, se dan a través de otros mecanismos. Entonces, ¿cómo hacemos entre todos que el uruguayo que tiene algún mango ahorrado, que lo quiera invertir, diga, bueno, yo confío en el Estado también para la inversión, no solamente para que me cuide? Y entonces eso no lo podés limitar solamente a los $1.000, $2.000, $5.000, porque entonces lo que estás haciendo es simplemente una cuestión cosmética para llenar el ojo, pero no estás dispuesto a ir a fondo. Yo lo que digo es, si el gobierno y si el secretario de la presidencia, el MPP, está dispuesto a ir a fondo con esta medida, desde el herrerismo estamos dispuestos a acompañar. Ahora, no para cuestiones cosméticas, ir a fondo con ¿Sin esto. topes? Bueno, veremos la porque propuesta. Si no, ya ahí se te meten grandes inversores. Bueno, eso es lo que hay que ver. ¿Vos estás de acuerdo con que grandes inversores se puedan meter? Yo lo que digo es, no hay problema en pensar no solamente de forma cuadrada. Hay que pensar fuera de la caja, no solamente para el pequeño ahorrista, porque el pequeño ahorrista no solamente que tiene $1.000 o $2.000. O sea, si tú laburaste y te has dedicado a guardar algún mango, no solamente podés tener $1.000 o $2.000. Y a esa persona también hay que darle la oportunidad, porque si no, lo que termina pasando es que se dan otros mecanismos que pueden parecer muy grandilocuentes y que ya hemos visto que en Uruguay eso genera perjuicio. Ahora, ¿por qué? Porque desde el Estado no estamos dando la oportunidad. Nosotros hace 40 años hablamos de esta posibilidad. En su momento tal vez fuimos malentendidos o asumiendo la responsabilidad no lo supimos explicar debidamente. Quienes en ese momento tenían la responsabilidad. Bueno, creo que ha llegado el momento para que si se ha roto esa barrera, si se ha entendido que hay una cuestión pragmática y no ideológica sobre esto, bueno, avancemos, demos los pasos que haya que dar. Graciela, enorme abrazo a Juan Martín, el mejor diputado de la Cámara, y conste que no soy herrerista. ¿Es algo tuya, Graciela? No, un beso, Graciela. Orgullosamente blanca, dice que es. Me quedó pendiente de preguntarte. Depende, a ver, el apellido, pero... 6539. No llego a tanto. Decime, me quedó, ya que pasamos el tema del tema de las empresas públicas, me quedo pensando... ¿Quién es tu oficialista favorito? ¿Julieta o alguno más? Bueno, no, a ver, hay varios. Pasa que depende del tipo de debate. Depende. Favorito, jugate. Bueno, lo que pasa es que no, sería injusto. A vos te gusta cruzarte. Por eso, sería injusto. Hay tipos de debates que uno lo enfoca de diferente manera. Yo que sé, a mí me encanta discutir con Carlos Varela. Porque más allá de la diferencia de edad que tenemos,
yo me considero un poco parte de yo soy diputado desde la legislatura pasada, pero con códigos de otro tiempo. Y Carlos es un tipo que respeta esos códigos y yo intento de la misma manera intentar respetarlos y va por ahí. Ahora, con los diputados del MPP, particularmente de esa nueva generación, Julieta, Joaquín Garlo, Joaquín Sequeira, hemos tenido varios cruces interesantes, algunos polémicos, irónicos, con Mariano Tucci. Te diría que ahí en buena medida está varios de los que me resulta divertido también incentivarlos a la discusión, porque lo aburrido es cuando uno discute solo. Lo importante es cuando vos tenés del otro lado a alguien que también está dispuesto a controvertir lo que vos pensás y no solamente hay veces que la actividad política o el debate político se vuelve tedioso, aburrido y está bueno también meterle el humor y la ironía. Claro, cuando te pasás un par de veces, un par de vueltas, a veces pasa eso, ¿no? A veces se pasan un poco, se les va algunos. Pasa y la extensión a veces de algunas sesiones hace que no es lo mismo discutir a las 8 de la noche que a las 4 de la mañana. Entonces ahí se puede dar algún exabrupto que no es habitual. Bueno, acá Graciela se quita el velo y dice que fue compañera tuya de trabajo en la Corte. Graciela Mesías. La que más. Bueno, compañera de trabajo en la Corte. Ahora que ya reveló Corte electoral, ¿no? Sí, exacto. Bueno. Exacto. Avancemos, Paula, empecemos. No, yo le quería preguntar, porque hablando justamente de esto del Palacio, tuviste varias críticas porque el día del discurso de Orsi fuiste con un cartel, ¿no? Que decía Cuba, Venezuela. Tenemos la foto ahí, Santiago. Tenemos la foto. Pasó con Ojeda, que también fue con un cartel que decía seguridad ya. Y eso se vio desde, por lo menos algunas personas, algunos sectores, como una falta de respeto al presidente que iba a dar su discurso a un año de haber asumido el cargo. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Por qué? Había habido una manifestación un día antes también. Sí, a ver, no es la primera vez en mi caso que yo apelo a este tipo de cuestiones. Tal vez esta vez fue un cartel. Yo les cuento que allá por primeros días de marzo o fines de febrero, no recuerdo exactamente cuál fue la sesión, de 2022, cuando Rusia invade Ucrania, yo llevo claveles amarillos para todos los legisladores, para todos los diputados, los reparto. Únicamente los entonces diputados del gobierno accedieron a colocar un clavel amarillo arriba de su banca. Al otro día la vicepresidenta Argimón hizo lo propio con rosas amarillas, bueno, eran menos, y sucedió lo mismo, los legisladores de la oposición del Frente Amplio no accedieron. Eso fue por lo menos una cuestión de solidaridad con el pueblo ucraniano. Pero acá quiero volver a ver la foto, quiero decir algo, porque ha habido muchas veces expresiones de tuyas en esta que estamos contando, en un momento también símbolos de Palestina, pero en este caso, en esta foto, fue puesta en un momento de un discurso del presidente ante la Asamblea General. Sí. Y entonces Fito Arce, politólogo... Sí, hablé con Fito. Dijo, no corresponde, no es el momento de los legisladores, lo que corresponde es respetuosamente escuchar al presidente. ¿No crees que fue una falta de respeto al presidente? Voy a empezar por el final, porque incluso yo después lo hablé con Fito, con quien me parece una gran persona y se lo compartí. Yo durante todo, y les le mandé la foto, que se las podría mostrar a ustedes ahora. Yo durante todo el discurso del presidente me dediqué a tomar nota, y se los voy a mostrar, porque para que no quede como simplemente un comentario, de las cosas que dijo. Sí. Esta era... Ahí, mostrar la cámara. A ver si se ve. Esto es una foto, es un sobre que de donde tenía. No se ve mucho, pero ahí está todo, podrán dar fe. Damos fe. Ahí. Justo me moví. Qué malazo. Está. Bueno. Quédate quietito ahí. Mis ganchos, yo podría haber sido un buen médico, no por bueno, sino por los ganchos. Claro, dale. Ahí se vio. Yo me dediqué respetuosamente a escuchar al presidente. O sea que empiezo por el final, se pueden hacer las dos cosas. Se puede escuchar respetuosamente al presidente de la República y escuchar algunas cosas que, como lo dije esa misma tarde-noche, se pueden escuchar relatos, se puede escuchar medias verdades, incluso mentiras que avergüenzan. Y que el presidente de la República, en su discurso un año de asumir, haya hablado de las brigadas de médicos cubanos
que son objeto de trata internacional de personas, y eso no lo dice Juan Rodríguez, lo dice Amnistía Internacional, lo dice Human Rights Watch, o sea, que las brigadas de médicos cubanos son un caso de trata de personas, donde el Estado uruguayo, entre otros, ha sido cómplice del régimen cubano pagando entre $4.000 y $5.000 y al médico solamente le llega 500. El resto se lo embolsa Díaz-Canel y el sistema y el régimen cubano. Y Uruguay ha sido cómplice. Y en el gobierno pasado, lamentablemente, pudimos hacer parte de dejar por tierra ese sistema. Logramos que con el MIDE se cortara ese régimen de explotación. No lo logramos hacer con ACE, desafortunadamente. Pero y hoy ya no se le paga lo mismo, se paga un viático, el hospedaje. Ahora, la realidad es que para Amnistía Internacional y para Human Rights Watch, el Estado uruguayo es cómplice de la trata de personas con las brigadas de médicos cubanos. Y si ustedes prestaron atención, en el momento donde el presidente de la República hace referencia a las brigadas de médicos cubanos, es el momento donde la bancada del Frente Amplio más lo aplaude. Entonces, mientras que, por supuesto, más allá del momento en que entró, donde ahí lo aplaudimos todos. Pero que el presidente de la República y el Frente Amplio sigan reivindicando que la trata de personas y que el Estado uruguayo siendo cómplice de la trata de personas es lo que más se digna en ser aplaudido, a mí me va a tener del otro lado. Y por eso, no solamente por eso, gracias, y no solamente por eso, sino porque previamente mi idea era llevar 3 banderitas de escritorio, no era un cartel. Después se me complicó con una de las banderas, me parecía, si no tenía las 3 banderas, un hecho desafortunado poner 2 y no 3, y poner ese cartel. Ustedes podrán, quienes estaban adentro, yo lo escuché al presidente, puse ese mensaje, veremos si de aquí en adelante otros legisladores en otras instancias lo harán. Yo recuerdo el primero. No es una falta de respeto para vos. No, para nada. Es más, yo recuerdo el 1 de marzo del 2020, cuando asumió la calle Pou, el 1 de marzo del 2020, que quien lo recibió al entrar, el exdiputado Gerardo Núñez, con una bandera de Cuba, una remera de Cuba puesta, que no era casualidad por la ubicación, no era casualidad en la fecha. Entonces, yo no innové, no seré el primero ni seré el último. Ahora, yo lo que sí puedo decir es que durante el discurso del presidente yo lo escuché, tomé nota, en cosas comparto, en otras cosas discrepo y en algunas que dijo, como la que señalé, me avergüenzo. Bueno, empecemos Déjame un segundo porque quiero hacer una pregunta sobre el tema de los médicos cubanos para no irnos. Dale. Entiendo lo que planteas, no lo tengo tan estudiado el asunto, así que no te voy a discutir con esto, al revés, quiero saber un poco más. Porque en realidad lo que se conoce como Operación Milagro ayudó a un montón de gente, ¿no?, en nuestro país, y fueron esos médicos cubanos que los operaron y qué tal. Entonces vos decís que el acuerdo implica que a ellos se les pague una parte muy menor de lo que deberían recibir. Yo no voy a discutir el resultado y el beneficio para miles de uruguayos, porque eso existió. Claro. Ahora, yo no puedo justificar por el beneficio que recibió el país la trata de personas. No, está bien. Entonces, separo las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa en los hechos? El Estado uruguayo, por cada médico que Cuba, ya hace unos cuantos años, ¿no? Estamos hablando de la década del 10, o sea que más de 10 años de esto, estaba en Uruguay operando. Creo que ahora son alrededor de 20, se ha reducido sustancialmente la cifra, creo que son alrededor de 20 y poquito. Algunos que dejaron el sistema, y obviamente, y a la isla no pudieron volver, ¿no? Porque a la isla no volvés, porque el pasaporte es lo que da el régimen. Esos individuos, el Estado uruguayo paga entre $4 y $5.000. El médico solamente recibe 500. O sea, yo los invito, no que me crean a mí, los invito a que entren a internet, pongan Brigada de Médicos Cubanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y vean que hay sendos informes donde se acredita que es trata de personas. Uruguay hace más de 10 años, y repito, este gobierno, el gobierno pasado, el gobierno anterior, o sea, nosotros tuvimos éxito relativo en lograr que el MIDES, allá por 2021, cuando asumió el ministro Martín Lema, porque se vencía uno de los contratos, creo que son cada 3 años renovables, cuando se vencía en 2021, el ministro Lema lo cortó, para todavía no incurrir en responsabilidad, porque lo único que falta todavía que el régimen después los demande, sí, por violentar un acuerdo. Entonces se cortó, no logramos tener éxito con poner fin a esa tarea. ¿No se los puede contratar, por ejemplo? Bueno, y eso es que eso es lo que decimos. Si los médicos, los profesionales son buenos, claro, que los contrate directamente el Estado uruguayo. No nos oponemos a que esos profesionales puedan brindar servicios en Uruguay. Ahora,
no estamos de acuerdo y no vamos a aceptar de ninguna manera que el vínculo para que esos profesionales actúen en Uruguay sea un régimen que los explota, los somete a trata de personas y que en definitiva lo que hace es embolsarse la plata para seguir solventando las atrocidades que pasan en Cuba. Bueno, ¿cuál es tu balance del gobierno y en particular de Yamandu Orsi? A un año. Bueno, a ver, yo la verdad, cuando el presidente Orsi asumió, producto de las circunstancias parlamentarias, ¿no? O sea, no es lo mismo asumir el gobierno sabiendo que tenés mayoría propia o construida a partir de acuerdos, de alianzas, de coaliciones en ambas cámaras, que no tenerlas, o en este caso tenerla en una de las cámaras y no en la otra. Por lo tanto, yo presagiaba que iba a haber una lógica de diálogo, de intercambio, para la construcción de los acuerdos, y que seguramente eso iba a provocar que en muchos temas el avance en esos temas fuese tal vez más lento. Lo hablábamos no solamente con Fito, sino con Daniel Chaschetti, que fue otro de los que también hizo algún comentario y también tuve oportunidad de hablar con él. Le dije, espero que no me baje la nota para el próximo estudio que hace la que yo ahí vengo, se ve que en eso vengo haciendo bien las cosas porque estoy siempre en los primeros lugares, pero dije, espero que no me bajes la nota la próxima vez. Y se reía Daniel. Entonces, en esos temas dije, bueno, va a haber diálogo, va a haber un poco de demora, pero va a haber noción de que hay que avanzar en temas importantes. Lo que yo veo que al término de un año, lo que le faltó fue hambre al gobierno. O sea, le faltó ambición. O sea, le faltó eso de decir, bueno, yo pongo una batería de temas, todos arriba de la mesa, algunos irán más rápido, otros capaz que cuesta un poco más, algunos capaz que no salga, y sí, alguno no va a salir, pero yo pongo una batería de temas arriba de la mesa. Porque yo quiero realmente aprovechar esta circunstancia donde se tiene que dialogar, no para ir dialogando de un tema a la vez. Bueno, a ver, yo no estoy en todos los temas, estoy más o menos en algunos temas y en otros hay otros compañeros que tienen más conocimiento. Bueno, si hay ambición de parte del gobierno, bueno, poner todo la carne arriba del asado. Eso no pasó y la verdad es un gobierno de media cancha. Un gobierno que pasa la pelota de un lado para el otro, de costado, juega lateralmente, pero no va a fondo. Y eso, quieras o no, si eso te pasa el cuarto, el quinto año de gobierno, está bien, está llegando al final. Pero el año de oro, ese primer año donde está la luna de miel, donde está el respaldo más fuerte, vos tenés que tratar de ir a fondo, tenés que mostrar por qué estás ahí. Y este concepto de la revolución de las cosas simples, la verdad, se terminó llevando a un nivel de no te muevas muy fuerte porque capaz que hace sola. Y es un gobierno, en el primer año no lo puede tener, no puede ser la actitud tan pasiva. ¿No le rescatás ni un gol a ese gobierno de cancha? No, yo no digo que no rescate, yo puedo hablar de, a ver, la decisión de avanzar con el tema del Transpacífico, que al principio estaban medio reticentes y después dijo, bueno, no, tenemos que ir. Las últimas movidas en torno al EFTA, las acciones vinculadas, por supuesto, en la Unión Europea. O sea, yo en materia internacional en estos aspectos se los he destacado al presidente, lo he hablado con el canciller, pero en paralelo con eso tenés cosas como en momentos donde vos necesitas acuerdo entre los partidos, te tiran el sapo del Ministerio de Justicia. Cuando tenés que agarrar y decir, bueno, busquemos temas que generen. A ver, esto que plantea el secretario Sánchez, lo plantea un año después. O sea, vamos arriba, bienvenido el tema, pero es un tema de timing. O sea, y a mí lo que me preocupa, y espero que no sea así, y si es así, bueno, sabrán por qué, que esto no termine siendo una respuesta a los bajos guarismos en los estudios de opinión pública que están recibiendo de la oposición, sí, pero sobre todo de votantes del gobierno. Vos le reconoces cosas como, bueno, algunos tratados internacionales en los que han avanzado. Que es la continuación, que es la continuación de lo que se venía haciendo, ni más ni menos, ¿no? Ahora, bien, ellos en los últimos días, cuando han salido, han rescatado que el bono crianza, la implementación de... Tarde e insuficiente, diría los propios legisladores del hoy gobierno, entonces oposición. Iba a ser de inmediato, no lo fue. Terminó arrancando a mediados del año pasado, para algunos. Sigue ahora, no para todos, dejando 130.000 gurises afuera. O sea, yo lo que digo es, de la promesa a la acción, el trecho es enorme.
Porque, o sea, en el debate presidencial, y no solamente en el debate, se habló de no más impuestos. Ya en el presupuesto quedó evidente que el no más impuestos, viru. Los 2.000 policías, que ahora Negro sale a explicar, el ministro Negro sale a explicar que no son nuevos, son llenados de vacantes. No fue lo que dijo el presidente Orsi. Lo del bono escolar, no, que va a ser de inmediato. No fue de inmediato. Fue en mitad de año, para algunos poquitos. Al comienzo del segundo año es para algunos, no para todos. Y quedan cientos. O sea, eso es lo que, desde lo que se prometió, y no en el 2022, 2023, o a unos días del balotaje. También dicen que los impuestos que crearon los defienden, pero además dicen que se crearon 26.000 puestos de trabajo. ¿No? Está bien. Y además que hay medidas que se tuvieron que retasear porque se encontraron con un déficit mucho mayor al que se preveía. Empiezo por lo último. Fito García dijo que el gobierno anterior le jugó sucio a este gobierno. Bueno, empecemos por lo que decía Paula, que el déficit fue mayor. Mentira. No solamente mentira, se lo dijimos al ministro cuando fue a la rendición de cuentas, se lo repetimos en el tratamiento del presupuesto, porque uno cuando compara hay que comprar papas con papas, papas y boñatos con papas y boñatos, y cuando compara papas, boñatos y zanahoria hay que comprar con papas, boñatos y zanahoria. No se puede hablar del déficit fiscal, del déficit fiscal con las deudas postergadas, si usted compara una cosa y compara algo distinto del otro lado. Y si uno mira los números que presentó el propio Ministerio de Economía hace cuestión de 10 días, van a ver que el déficit fiscal del 2024 es menor al del 2019. O sea que lo que tanto... Y esos números los presentó el Ministerio de Economía, Vos decís que el gobierno no podía comparar el déficit estructural proyectado. Exacto, o sea, porque uno mira... Bueno, ellos dicen que ustedes le dejaron un montón de cuentas por pagar. Y vayan y miren las deudas por pagar que dejó el gobierno de 19 al 20. Porque, a ver, uno habla de las deudas por pagar. Yo te pregunto a vos, Paula, a vos, Bicho, a los streamers, ¿no? ¿Cómo se dice? A los espectadores. A los espectadores. Uno no paga todo al contado todos los meses en su casa. Usted paga algunas cosas al contado, otras cosas las paga capaz que con 30 días diferido, otras cosas las pagan cuotas. Bueno, y así como nos pasan las casas, nuestras casas, pasan los países. Y pasa todos los años. Y pasa también en los años donde se terminan los gobiernos. O sea, porque usted no paga, nadie paga todo el contado, todo de una. Entonces, si uno mira las deudas que dejó el gobierno que terminó el año 2020, 2019, para comparar año finalizado con el 2024, va a encontrar que está lo del tren, están las expropiaciones que no se hicieron porque fueron mal catalogadas para el tema del tren, y así una serie de montos. Y uno mira y va a ver que estamos en la misma. O sea, el gran problema es cuando una y otra vez se intenta justificar en lo anterior. O sea, la decisión de no dar los bonos todo junto, el bono escolar todo junto, es una decisión del gobierno. La podría haber adoptado cuando adoptó las medidas presupuestales, ya a partir del comienzo de este año. Los impuestos. Pero ahí votaron todos, ¿no? Los impuestos no. No los impuestos. El bono. Está bien, sí, el destino, pero podría haber, en lugar de destinar recursos a otras cosas, podría haberlo destinado el gobierno. Démonos cuenta que cuando en la Cámara de Diputados aprobamos una serie de normas con recursos para educación especial, para maestros de apoyo, el Frente Amplio haciendo uso de su mayoría en el Senado, peló esos artículos y nos dijo, esto no. Y nosotros se lo habíamos incluido en diputados. Habían sido, creo que fueron 6-7 cosas que la oposición logró aprobar sin el respaldo del gobierno. Lo cuantitativo más importante era justamente esto referido a recursos para la educación especial y maestros de apoyo. O sea, ustedes los bonos, entonces, ¿por qué lo votaron? Pero porque no estamos en desacuerdo. Ahora, el gobierno, la lógica es, los recursos los tiene, ¿por qué no los implementa? O sea, votaron, aunque fueran menos, pero Bicho, el gobierno lo que se comprometió fue hacerlo, y aparte ahí hay un tema de rentas generales. Siempre la llave que tiene el Ministerio de Economía es decir, bueno, a mí el Parlamento me aprobó esto, pero el gobierno, o sea, y por algo están los recursos, los refuerzos extrapresupuestales, o sea, el gobierno puede decir, bueno, yo tengo una llave, tengo un hasta cuánto que le puedo volcar. Y esa decisión no existió. Me ibas a hablar de los impuestos. Los impuestos.
El tema, no son contra el pueblo. Bueno, háblenle a los son contra el trabajador. Che, díganle eso al que compra por Temu. El Temu es un que Julieta dijo que era border, pero... Bueno, no, border nosotros... no, digan las cosas, vos. Pero eso, la gente se cansa cuando no se dicen las cosas, vos. O sea, border nada. Es un impuesto que afecta. Vayan y a ver, vean los estudios que hay, y eso se lo dijimos al ministro de Economía, vayan y vean dónde se vende más a través de Temu, pero no solamente Temu. El gobierno nos discutió una y otra vez que el tema del impuesto a las zonas francas no iba a afectar, el mínimo global. Y nosotros le dijimos, ministro, se lo dijimos antes incluso que viniera la Cámara de Zonas Francas. Esto va a afectar no por la empresa, va a afectar porque esa empresa a los que le da laburo son a miles de gurises uruguayos, estudiantes o profesionales, que si esa empresa se va o se reestructura, como dice, porque las empresas en Uruguay no cierran, se reestructuran. Ese es un eufemismo más a la catarata de eufemismos del gobierno del Frente Amplio, que la verdad, se lo dijimos a Adón en su momento, es un digno alumno del exministro Astori, por la capacidad que tiene de la generación de eufemismos. Las empresas en Uruguay no cierran, se reestructuran. Pero eso lo dicen a veces las propias empresas, ¿no? Bueno, pero la realidad, ¿qué fue lo que pasó ahora con Inca? ¿Qué es lo que está pasando con UCM? ¿Qué es lo que está pasando con BAF? O sea, a ver, a los efectos, llámenle como quieran. Le podemos llamar perro y es un oso. Ahora, para la gente que se queda sin laburo, esa fuente de trabajo se agotó, se terminó. Le podrás llamar reestructura, cierre, reorganización, adecuación, no sé qué, transversal, horizontal, vertical. Ahora, a la persona que se queda sin laburo, anda a explicarle el significado del término en el diccionario. No le podemos mentir a la gente. Y si eso es lo que está pasando, yo no le voy a atribuir como única razón el impuesto mínimo global, porque de hecho todavía no se ha empezado a recaudar. Pero las decisiones que ha tomado este gobierno, y lo asumo con un anuncio que parece que es la desesperación, las empresas están cerrando y el ministro de Trabajo está desesperado por el acuerdo internacional, por los preavisos. O sea, pero es como que querés apagar el fuego y le echas nafta. O sea, no se puede ser tan ingenuo. Ibas a decir otra cosa. No se puede ser tan ingenuo. Y ahí nos pasa que ahí no iba a parar de sonar. No, dejémosla por ingenuo. Dejémosla por ingenuo. No se puede decir, no, el despido preavisado va a evitar o va a solucionar los problemas. ¡Mentira! Eso lo profundiza. Porque si una empresa se quiere ir, se va a ir. Y si alguna está para venir y Uruguay aprueba estas normas, es la excusa perfecta para irse a otro país que termina con AI, pero que se llama Paraguay. O sea, el triple 10 de Paraguay, con el impuesto a la renta, el IVA, el impuesto al patrimonio, las acciones que está tomando Argentina, lo que va a empezar a hacer Chile a partir de hoy. Y ojo con lo que pase con Brasil, porque todavía faltan unos meses. Yo creo que el resultado en Brasil va a estar abierto desde el punto de vista electoral. Pero ojo con lo que pase con el resultado de Brasil. Si el resultado es un resultado contrario al actual gobierno brasileño, Uruguay no le va a quedar otra que abrir grande los ojos. La no participación de Uruguay el sábado pasado en esta cumbre que convocó el gobierno de los Estados Unidos, escudo de las Américas. ¿Tenemos que estar ahí? Bueno, a ver, yo hice un pedido de informes. El domingo nos hacían una nota y el lunes hice un pedido de informes respecto a información que nosotros manejamos, que Uruguay recibió de forma previa información respecto a la realización de dicho evento y que fue sondeada la predisposición de Uruguay a poder participar. Primeros días de febrero, 10-11 de febrero, se realizó en la ciudad de Washington una actividad, una conferencia de los jefes de los Estados Mayor de todo el hemisferio occidental. Y ahí Uruguay participó. Y la información que nosotros tenemos es que se trasladó al representante de Uruguay lo que iba a suceder un mes más tarde, día más, día menos, y que se quería saber la opinión respecto a la oportunidad de participar de Uruguay. Porque no solamente participaron los países cuyos presidentes estaban, que fueron 12 con Estados Unidos, 13 si sumamos a Chile, más allá que Chile no estaba el presidente, estaba el presidente electo, pero habían 4 países más que no fueron sus presidentes, pero estaban.
Uruguay podría haber participado de esa manera. Capaz que el presidente Orsi entendía que no tenía que estar él, pero que había que tener un representante porque, más allá de lo ideológico, yo con Trump tengo muchas diferencias, hasta en la forma que debe y que se predispone siendo el líder de una de las principales potencias del mundo, si no la principal. Ahora, esto tenía un propósito que es el combate al crimen organizado, el combate al narcotráfico, y que a Uruguay le es indiferente participar de esos eventos, de esas instancias. Repito, tal vez no tenía que ser con el presidente de la República. Yo no le digo al presidente dónde tiene que ir o no ir. Ahora, sí me interesa y me preocupa que si Uruguay recibió de alguna manera una invitación o una insinuación a participar y que esa insinuación no haya sido captada o haya sido dejada pasar. Porque cuando, ya lo dijo el senador Bordaberry en algún ámbito que lo he escuchado, cuando determinados países tomaron acciones, como por ejemplo Colombia, con el Plan Colombia, los muchachos salieron disparando. Y no salieron disparando para lugares lejanos, salieron para la región. Y si aquí en la región Argentina toma acciones, Paraguay toma acciones, Bolivia toma acciones, Chile toma acciones, ¿para dónde van a ir? ¿A Uruguay? Escúchame, si Uruguay integra ese grupo, ¿hay que enviar tropas? ¿Estarías dispuesto a que se envíen tropas para luchar contra el narco? Creo que ahí es poner la carreta adelante de los bueyes. Bueno, lo que digo es, Uruguay lo que no puede estar es ajeno a cualquier ámbito internacional y más todavía en la región. Aunque sea un club de amigos ideológicos. No, bueno, es que yo no lo tomo como un club de amigos ideológicos. O sea, a ver, si esto fuese un club de amigos ideológicos, como fue la reunión en Chile, donde fue el presidente Orsi, el ya hoy expresidente Boric, que estaba de salida, el presidente Lula, el presidente Pedro Sánchez del gobierno español, que también está de salida, Petro, que también está de salida, y el presidente Orsi fue a ese club de amigos porque no tenía más que cumbre, democracia siempre. O sea, ahora, sin resultado. Esto es un ámbito donde lo que se busca, salvo que el gobierno no esté no es un club de amigos ideológicos. Entonces. Yo no lo tomo como tal. Lo que digo es, el propósito es el combate al crimen organizado y el narcotráfico. Sí. Si eventualmente eso se desdibuja y no es para eso, bueno, Uruguay tendrá que decir, mire, si hubiese sido invitado, hubiese participado. Mire, yo pensé que esto era una cosa, evidentemente no sigue el fin o el propósito que yo pensé o que nosotros pensábamos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima conferencia de Naciones Unidas. Ahora, no participar, y repito, hay 4 países que optaron, o 5 en realidad, optaron por no participar los jefes de Estado y sí participar con un delegado diplomático. O sea, creo que Uruguay podría haber apelado a ese mecanismo, a esa vía, para por lo menos, se lo decía algún colega de ustedes, yo creo que lo que Uruguay no puede es ser depositario o destinatario de decisiones que tomen otros. No. En todo caso hay que estar en esto, o estás a la mesa o estás en el menú. Yo prefiero estar a la mesa y no en el menú. Tenemos 54 temas, sí, Paula, yo tengo uno, volando el tiempo. Para mí es importantísimo porque lo tiró arriba de la mesa. Sí, pero vamos a mostrarle un video si le vas a tirar. El sapo, decís vos. Sí. Quiero mostrarte un video de una respuesta que dio esta mañana Daniel Cayani sobre los argumentos que maneja la oposición para oponerse a el Ministerio de la Justicia, y cuando se maneja que además está el nombre de Jorge Díaz como eventual ministro de Justicia. Tenemos la respuesta. El argumento más berreta que escuchaban toda la vida. Bueno, es un argumento tan berreta, pero tan berreta. Ninguno resiste el archivo. Si yo en la campaña electoral pasada veía a algunos con el proyecto abajo del brazo, algunos del Partido Colorado, del Partido Nacional, diciendo la necesidad de crear un... ¿no? Y ahora están en contra. Ustedes se ponen a pensar que si nosotros hubiéramos dicho, no sé, estamos en contra del Ministerio, de la creación del Ministerio de Ambiente porque va a ser el ministro tal, ¿sería un argumento en serio? Sí, es el argumento que porque utilizó... primero, además, en Uruguay, por suerte, hay elecciones cada 5 años, los gobiernos pasan, los ministros, como decía Fernando Guidobro, debe ser de las cosas más perecederas que hay en la política uruguaya, es como la leche, ¿no? Es decir, porque en realidad es por el lugar más fino donde cortar. Entonces, decir que esto es con nombre y apellido... Jorge Díaz, es primero porque no es así. Y segundo, porque me parece que es un argumento muy ramplón. Entonces, cuando... Qué buen periodista. Qué buen periodista. El que hacía las preguntas. El que hacía la pregunta, claro, el que hacía la pregunta. Gran periodista.
Gracias. ¿Quién soy yo para negarlo? Vamos a la pausa. ¿Quién soy yo para negarlo? Bueno, ¿qué opinás de lo que dijo? No, está bien. A ver, lo que llama la atención... Ramplón y Berreta. Eso no lo voy a contestar. Lo que llama la atención es que el propio Casciani es que el que al otro día, no habían pasado 24 horas del anuncio del presidente de la República en la Asamblea General, y él mismo en otra radio claro. Era el que estaba poniendo... A ver, y no casualidad, ¿no? Casciani, coordinador de la bancada del Frente Amplio y no sé si el principal, pero uno de los principales senadores del MPP. Minuto más tarde salía de una entrevista que le hacía Paula en otro kiosco, y no es más, no sé si no lo dijo ahí también, pero lo dijo afuera, recuerdo, el secretario de la Presidencia, también del MPP, como diciendo, bueno, el Ministerio de Justicia, y al ratito la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, también del MPP, tirándole palitos al Ministerio de Justicia. Hoy ya dijo Casciani que lo va a votar igual. Y somos la oposición lo que tenemos que explicar. Que el gobierno arregle sus temas internos, porque la verdad, que desde el principal sector del gobierno, el principal sector político, electoral del gobierno, salgan a cuestionar o a poner mantos de duda sobre una propuesta que el presidente de la República, menos de 24 horas antes, había formulado ante la Asamblea General. Yo no creo que sea la oposición la que tiene que explicar. Creo que el primero que tiene que explicar, hoy Casciani podrá haber cambiado de opinión, ahora, que en la interna del gobierno, en la interna de la torre ejecutiva, en la secretaría y la prosecretaría, que en los ámbitos, en los círculos cercanos al presidente, se cuecen habas y hay quienes tiran para un lado, tiran para el otro. Pero ahí la cuestión es, está bien, pero hay diferencias en el Frente Amplio, se han hecho públicas. Pero el Partido Nacional tenía este tema en su programa de gobierno. Entonces, el problema es Jorge Díaz, o sea, el problema es el nombre. Estaba en el programa, también es verdad que era un tema que no tenía unanimidades dentro del Partido Nacional. ¿Vos qué opinabas? Yo creo que en ese momento, incluso es más, cuando el tema se empezó a discutir, que fue cuando el ministro Heber convocó al diálogo del gobierno, pero que el ministro era Heber y obviamente por participar del mismo sector tenemos un diálogo mucho más fluido que capaz que con otros compañeros. En ese momento que se había propuesto, es más, creo que fue el hoy senador Ojeda, que era uno de los que lo planteaba, y en ese momento el tema estaba para discutirse, o sea, no había consenso. A ver, ¿es necesario o no es necesario? Yo no voy a caer en el facilismo de no es necesario más ministerios. Yo creo que acá no se trata por más o por menos. Creo que hoy la estructura uruguaya para avanzar en la constitución del Ministerio de Justicia, primero tiene que avanzarse en una reforma del Código del Proceso Penal. Eso está en camino, ¿no? Pero hay un proyecto. Lo que hay es una comisión que se creó casualmente en la órbita de la presidencia, bajo la sombra de Jorge Díaz. ¿Por qué sombra? Y bueno, porque le pones una carga negativa. Es negativo todo lo que pasa. Bajo la égida, capaz te gusta más el término égida. No es porque me gusta, pregunto. Lo que pasa por Jorge Díaz tiene una carga negativa. Bueno, yo lo que puedo decir sí de lo que pasa en torno a Jorge Díaz es que cada vez que llega en las instituciones donde está Jorge Díaz, las filtraciones parecen ser el común denominador. Se filtraban cosas en fiscalía, se filtran ahora expedientes de la Presidencia de la República. Es más, tienen el descaro de expedientes declarados reservados, filtrarlos él por Twitter, parcialmente. Entonces, la verdad, que estemos discutiendo, en eso yo comparto con Casciani, que estemos discutiendo sobre un individuo que creo que poco favor le hace al gobierno, cuando es un tema que en momentos donde el gobierno necesitaría temas de conciliación con la oposición, tirar este tipo de temas que generan diferencias, yo creo que no es lo mejor. Ahora, repito, yo quiero ver lo que llega al Parlamento, porque hasta ahora lo que sabemos es que el año pasado, bajo la égida de Jorge Díaz... No, decís sombra si querés decirlo, pero quiero preguntar todo. Pero capaz que si te digo sombra me volvés a... A mí no me importa, yo no soy Jorge Díaz. Cuando eso pase, cuando llegue la propuesta, cuando eventualmente se analicen, o sea... La propuesta de reforma del Código de Procedimiento Penal, del Proceso Penal, ha generado cuestiones presupuestales y problemas que, si no se arreglan, usando la frase que usamos antes, de vuelta a poner la carreta delante de los bueyes. O sea, avancemos primero por lo que haya que avanzar. Tenemos un problema. Cuando entrevistamos legisladores usan tiempos
de legisladores, de legislador, de parlamento. La respuesta rápida no. La respuesta rápida no. Te vamos a exigir un poco de. ¿Sí o no? No, sí o no, pero más rápidas y concretas porque bueno, tenemos. Le sugiero esa columna sí, en el programa, ¿sí o no? Ya no, de esa hay. Pero vamos a avanzar un poquito más rápido. Acá ya esta la contestó. El gobierno anterior cometió errores en el caso Cardama. Con Cardama. ¿El gobierno anterior, decís tú? Sí, el tuyo. Sí, el nuestro, porque los gobiernos son todos. Este también es mi gobierno, no lo voté, pero es el mío. Bueno, no, pero hay un concepto de institucionalidad que yo por lo menos me gusta respetar. Dale. Errores. A ver, yo lo que no puedo decir, porque me consta que las personas que tuvieron a su cargo todo el proceso son gente de bien, gente honrada, que obran en su vida privada y en su vida pública de esa manera. Por lo tanto, yo desde ese punto de vista no puedo decir otra cosa más que el respaldo en su honestidad y en su honorabilidad. Después, como lo dijo el propio exministro Castañebat en una entrevista también con Paula, ¿qué periodista? Uno puede ser... ¿Qué periodista? ¿Qué periodista? Gracias. Una gran periodista. Gracias. Lástima, viste, bicho, no pusiste ese video. Porque tendrías que haber previsto ese video también. Sí. Bueno, tendrías que haber previsto ese video. Como dijo que te a ver, y sí, te pueden tomar y te pueden engañar en tu buena fe. No lo dijo así. No, dijo si algo pecamos fue de nabos. Bueno, yo lo digo capaz que usando los términos de abogado y capaz que te pueden haber engañado en tu buena fe. Yo no lo sé, no tengo elementos. De hecho, yo fui el que presenté la denuncia, porque así es el nombre que recibe, para constituir una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Y si ustedes leen el documento, yo en ningún momento atribuyo intenciones, ni en el actual ni en el anterior. Lo que digo sí es un relato de hechos. Y en el relato de hechos yo lo que decía es, bueno, hay que analizar eventuales irregularidades. Si se cometieron, si eventualmente algún funcionario no obró como tenía que obrar, sea por negligencia o por temas rayando naturalmente... Sí. Y bueno, habrá que caerle con todo el peso. Entonces no descartás que el gobierno anterior haya cometido errores. No, pero tú me preguntaste por el gobierno. Yo te digo, los jerarcas de gobierno. Sí, los jerarcas del gobierno. Yo te respondí que respondo porque hablo por ellos. Lo que digo es, tú, la verdad, y se lo he dicho a varios, desde el ministro para abajo, ¿el ministro está en todos los temas? O sea, ¿es el ministro... ¿Exonerás de responsabilidad a Javier García? Sí, te acabo de decir, los jerarcas del gobierno anterior. ¿Los jerarcas quiénes son? El ministro Javier García, el ministro Armando Castañebat. O sea, los conozco. Ya presidente, entonces, porque la que se dijo que por supuesto, él era el responsable por supuesto, que yo creo que capaz que está de más explicar demasiado, pero porque después me decís que soy muy larguero. Bueno, entonces esto es hay un objetivo político. El revisionismo, el objetivo es el revisionismo. A ver, desde el Frente Amplio hay algo que estaba totalmente claro, que es el tema está planteado hace 20 años. Desde un discurso del comandante en jefe de la Armada en el año 2004, cuando habló, por lo menos de lo que hay registro, de la necesidad de patrulleras oceánicas. Uruguay tiene un territorio marítimo más grande que el territorio terrestre, y no tenemos forma de patrullarlo, de cuidarlo. O sea, tener dos patrulleras es como que tengamos un patrullero para el sur del Río Negro y otro para el norte del Río Negro, ¿no? Salvando las distancias. Hace unos meses a una comisión concurrió una gente que presentó un documental del agua. Estás en la versión larga de las respuestas. Y bueno, que hago la corta y me decís una cosa, entonces tengo que ir a la versión larga. Dale. Y mostraban fotos de barcos pesqueros brasileños que venían a robarse la pesca en Uruguay y que debido a las condiciones que hoy tenemos, recién 24 horas va a ir alguien a ver cómo está la cosa. Entonces... la realidad, la necesidad es inevitable. Ahora, desde el gobierno, de los anteriores gobiernos, y es más, lo han reconocido porque lo han dicho en estas instancias que ya ha habido de la Comisión Especial de la Asamblea General, los gobiernos del Frente Amplio no han tenido un plan. O sea, más allá de la decisión, más allá de la opinión del exministro Fernández Huidobro en cuanto a que sí, pero no hubo acciones. Y la verdad es que el gobierno del presidente de la calle Pou fue el único gobierno que dispuso acciones. Que tal vez los tiempos no fueron lo que hubiese querido. Mire, yo si hay algo que tengo que cuestionarle al gobierno anterior,
en este tema, como capaz que en otros, es que tal vez las cosas no se hicieron tan rápido como se tenían que haber hecho. Y a ver, capaz que este procedimiento también es verdad, porque en esto no hay que ser necio, ya saldrá, llegado el momento, a la luz, si hubo legisladores de la entonces oposición que hoy ocupan cargos o no ocupan cargos en la actual administración nacional o departamental, que fueron a hablar con casas de préstamos locales para decirle que no salgan de garantía. Eso va a ser parte de la investigación. Sí, por supuesto. Esto, recordame, porque tengo alguna pequeña lagunita mental, que en este mismo programa alguien de la coalición republicana dijo que todo esto de Cardama es con el objetivo de tener a la calle Pou en el 2029 en los juzgados. No recuerdo quién fue que lo dijo, pero bueno. A ver, ¿vos pensás eso? A ver, ¿compartís? El Frente Amplio tiene la calle Poufobia. ¿Ah? No sé si amerita timbre, no, capaz que no. Bueno, la calle Poufobia. Exacto, o sea, le dicen la calle Pou y les porque hay una realidad, veremos, es una decisión política que él no ha tomado. En el Partido Nacional, por supuesto, si nos preguntan así en blanco, 101, vamos a decir que el candidato en la próxima elección tiene que ser la calle Pou. Y eso al Frente Amplio los pone realmente en alerta. Y ni que hablar, no descarto, no dudo, no puedo afirmarlo tampoco, que hayan quienes este tipo de acciones sean elementos para embarrar la cancha, para tratar de ensuciar. Y como lamentablemente una vez que después se hace cuando se hace el daño, después para rectificar el daño nunca se llega a tiempo, porque se tira el balde, no voy a decir de qué, y después para que te salgas limpio de eso, no importa. No lo voy a decir, porque después dicen que digo cosas que no tengo que decir. Ya me acordé, fue Lust el que dijo que era esa la estrategia. Sí, a ver, no puedo afirmarlo, pero sí, es una realidad. O sea, veremos, ojalá que el tiempo de esta comisión especial de la Asamblea General deje en evidencia, el trabajo deje en evidencia que lo que hemos sostenido en cuanto a la necesidad de las patrulleras y que el gobierno actual lamentablemente no ha hecho las cosas que ha tenido que hacer para que el Uruguay cuente con ese recurso cuanto antes, y la misma lógica podría aplicarlo al tema Proyecto Neptuno, Represa de Casupá, la misma lógica, una lógica revisionista, y que lamentablemente lo que va a hacer, al menos vamos a ser cautos con el término, postergar cualquier tipo de resultado de acción favorable a nuestro país. Veremos qué es lo que el tiempo determina. Bueno, quedan 2 minutos nomás. ¿Cuándo hablaste con Penades la última vez? Antes 2023. ¿No volviste a hablar más con él? No. ¿Hasta dónde confías en él? Y resisto archivo. Vos decías que confiabas en él. ¿Seguís confiando? Sí, lo dije en su momento. Es más, no recuerdo si tú estabas, Paula, en esa entrevista. Sí. Es más, creo que hasta no sé si no me hiciste tú la pregunta. Probablemente. En ese momento tú recordarás que fue 2 días, a los 2-3 días de el primer hecho público que ha caído, ¿no? Porque estamos hablando de la misma persona que denunció el presidente Orsi y que eso quedó en la nada. En ese momento yo dije mi opinión respecto a una situación concreta. Lo decía Romina Celeste, pero hubo otros denunciados. No, en ese momento, eso fue, por eso te digo, porque eso fue la semana previa a Semana Santa del 2023. Yo creo que fue un martes, miércoles, y yo había coordinado con Paula, con el equipo, para el jueves o viernes. O sea que no habían pasado ni 24 ni 48 horas. Sobre ese episodio yo tengo mi opinión y la mantengo hasta hoy. ¿Lo crees inocente? Lo que pasó después son elementos que hoy están siendo objeto de denuncia en la justicia, y como lo dije también una vez que este tema se judicializó, porque en ese momento lo que había era una investigación fiscal, poco importa lo que Juan Rodríguez tenga para decir. Lo importante es que la justicia se exprese, y lo que la justicia diga va a ser lo que yo voy a entender que es lo que... pero si vos confías en él, bueno, pero vas a decir pero, que pero tú me escuchaste lo que dije. Lo escuché todo. Perfecto, entonces creo que a buen entendedor pocas palabras. Si yo te estoy diciendo que cuando yo emití mis comentarios era ante un hecho concreto, y que ese hecho concreto se cayó por la propia naturaleza del planteo. O sea, repito, y ustedes me pueden ver, si yo cuando hubo un planteo similar con el presidente Orsi, yo tuve alguna expresión.
porque tenía el mismo tipo de opinión. Porque uno, haber hecho algo de haberme recibido y haber practicado un poco el derecho, hace que uno, no digo que tenga la capacidad 100% absoluta, pero de percibir algún tipo de planteos bastante de dudosa credibilidad. Lo que pasó después de ese testimonio, de esa declaración que yo di, está siendo objeto de la investigación judicial. Sí, todas las denuncias. Sobre eso, la justicia es la que se tendrá que expedir, no Juan Rodríguez. En un país en que las mayorías están en el centro, ¿el herrerismo paga con menos votos ser la derecha del Partido Nacional? Yo no sé si las mayorías están en el centro. Yo no comparto. Bueno. No comparto. A ver, ¿Dónde están las mayorías? Yo no creo que las mayorías estén en el centro. Una cosa es lo que se declare, porque también hay mucho de eso. En un país de Nacional Peñarol, en política también existe el Nacional Peñarol, o el Peñarol Nacional. No son mayoría los de Danubio, los de Defensor, los de Progreso, los de Central, ahora que está en boga. No son la mayoría. Piedras. En todo caso, podrá haber periodistas, bicho. No, pasa que es con CH. Podrá haber los periodistas deportivos, viste que nunca son de Nacional Peñarol. Sí. Bueno, capaz que en política lo que ocurre muchas veces, que para no hacer público que pensás una cosa o que estás en otro, decís, soy del medio o estoy en el centro. Yo creo que la mayoría de la población uruguaya tiene un perfil o centro derecha o centro izquierda. Que no quiere decir que sea... El herrerismo es más derecha. Sí, centro está derecha. bien, pero tú me preguntaste dónde están las mayorías. Yo te estoy refiriendo a esas mayorías. Sí. Yo no creo que las mayorías estén en el centro. Como no están en el centro, hay sumadas o de centro izquierda o centro derecha y derecha. Yo creo que el herrerismo no es que esté lejos de donde está el sector a donde va a apuntar. Porque aparte el herrerismo algo que tiene es el concepto pragmático de la visión política. Y vos decís, bueno, hoy capaz que el herrerismo electoralmente tuvo una votación menor que otras oportunidades. No es la primera vez. En un sector de 110 años, el herrerismo, la fecha es 1915, 1916, con el proceso de la Asamblea Constituyente, donde la primera vez que se vota con forma secreta en Uruguay, hasta ahí se votaba a voz. Ahí la primera vez que se vota de manera secreta es cuando se elige la Asamblea Constituyente del 16 y gana el herrerismo en el Partido Nacional. Ganan los blancos y gana el herrerismo, casualmente. Desde entonces el herrerismo ha tenido votaciones que han ido fluctuando. Sin embargo, es el único sector que tiene esa vigencia en todas las legislaturas. En todas las legislaturas ha estado participando, con más diputados, con menos diputados, con más senadores, menos senadores. Esto es un momento histórico donde nos toca tener una representación de un senador y 2 diputados, pero no tenemos ninguna duda que en la próxima elección el herrerismo va a formar parte de la mayoría del Partido Nacional, va a construir un polo, va a ser parte de un polo donde va a estar la mayoría del Partido Nacional. Bueno, le habla a la cámara, ¿viste? Poca palabra, sí, le habla. Sí. En poquita palabra. Sí, nos tenemos un nombre o un nombre. ¿A qué ministro ya le habría sacado tarjeta roja? Dime el nombre nomás, los nombres. El año pasado, sí, cuando pasó todo lo de los pasaportes, Lubetkin y Negro se hubiesen merecido por la arrogancia y por no dar una respuesta a tiempo, sí, que se le hubiese sacado una roja. O sea, el daño, y yo fui muy duro con Lubetkin en ese momento, con el canciller. Debo reconocer que con el paso del tiempo quedó en evidencia que el ministro Negro fue, por acción o por omisión, el principal responsable de esa situación. Es en ese momento. Hoy, si sacamos a Jorge Díaz, que no es ministro, pero quiere ser... Pero tendría que estar fuera Jorge Díaz. Y creo que sí. Creo que Jorge Díaz hoy le está haciendo pocos favores al gobierno. Y cuando hablo de gobierno me refiero también a la interna, porque eso ningún frente amplista se lo va a reconocer. Pero está generando más de una cosquilla dentro de la interna del Frente Amplio. Por supuesto, capaz que quienes lo decimos somos los de la oposición, que tenemos la libertad para decirlo. Decime fuera de micrófono, estoy seguro que esto que yo le estoy diciendo se los han dicho más de uno. Decime, otro ministro que sacarías
Bueno, a ver, yo creo que el ministro Ortuño, con todo este proceso de Casupá, le está generando un gran daño al país. O sea, creo una causa personal que ha llevado él, y que en definitiva lo que ha provocado es que hoy, habiendo pasado un año de gobierno, cuando las obras se pueden haber comenzado hace un año atrás, sigamos en espera de los estudios de impacto ambiental, que no están, que iban a estar el año pasado y no estuvieron, que supuestamente van a estar en este primer semestre y todavía no tenemos noticias. Así que creo que el ministro Ortuño también merece, por lo menos, que llamen al VAR para ver si es para roja directa o se quedan para la próxima. Bueno, había más preguntas, pero no las podemos hacer. Estamos recontrapasados. Estamos recontrapasados. Muchas gracias, Juan Martín Rodríguez. Muy amable, gracias por haber venido. Un placer, Paula, bicho, a la orden. Nos vemos. Y nosotros nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene. Sí, señor.